El Mundo según Ricardo Brown. Amigos, voy a compartir con ustedes una cita sacada de un documento que yo creo que define lo que es la historia de este país, la Constitución de Estados Unidos. Abro comillas. El derecho de los ciudadanos de Estados Unidos de votar no se les negará, ni se modificará por Estados Unidos ni por ninguno de los estados por razón de género. El Congreso tendrá el poder de hacer cumplir este artículo mediante la debida legislación. Cierro comillas. Es así de sencilla la redacción de la 19ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Yo acabo de compartir con ustedes una traducción al español. El texto en inglés es de solo 39 palabras. 39 palabras en 2 oraciones. Hoy se conmemora el centenario de la ratificación de la 19ª enmienda de nuestra Constitución que otorgó el voto a las mujeres de este país. En un día como hoy, la Cámara Estatal de Representantes de Tennessee aprobó la 19ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos por un solo voto. La enmienda había sido aprobada ya en el Senado Estatal de Tennessee por amplia mayoría, pero había gran oposición en la Cámara de Representantes de ese estado. Pero vamos a explicar una cosa. Aquí en Estados Unidos, para que sea ratificada una enmienda constitucional, hay un proceso mediante el cual primero tiene que ser aprobada en el Congreso en Washington y tiene que ser aprobada en el Congreso en Washington por supermayoría, una supermayoría de 2/3 en la Cámara de Representantes y una supermayoría igual de 2/3 en el Senado. Entonces, esas propuestas enmiendas se envían a las legislaturas estatales y para que sea ratificada una enmienda a la Constitución Federal hace falta que 3/4 partes de las legislaturas estatales la aprueben. Esa aprobación, sin embargo, en cada cámara de una legislatura estatal no requiere una supermayoría como es en el Congreso Federal. La aprobación en las legislaturas estatales es por simple mayoría. Y esa era la situación en Nashville, que es la capital de Tennessee, el 18 de agosto de 1920, hace 100 años. La 19ª enmienda había sido aprobada en el Congreso Federal y ya 35 de las 48 legislaturas estatales que había entonces la habían aprobado. Quiero aclarar que estamos hablando de hace 100 años, 1920, y en ese momento había solo 48 estados. Alaska y Hawái fueron admitidos como estados posteriormente. Pero vamos de regreso al 18 de agosto de 1920. Si la Cámara de Representantes de Tennessee seguía los pasos del Senado estatal, entonces se ratificaba la enmienda que otorgaría el derecho a voto a las mujeres. Aquel día en Nashville, las calles se llenaron de multitudes. Miles y miles de personas a favor del voto femenino. Y lucían rosas amarillas. Ese era el símbolo del movimiento pro voto femenino. Las suffragettes le decían, flor amarilla. Pero también había miles en las calles de Nashville en contra de la 19ª enmienda y su símbolo era una rosa roja. Por eso comenzamos el día de hoy con la canción del conjunto Universidad de Miami, Flor Amarilla, Flor Colorada. Estaba dividida la Cámara Estatal de Representantes de Tennessee. Se decía que había 48 representantes estatales a favor del voto femenino y 48 en contra. Un empate, ya había habido algunos votos de proceso
sobre si esto debía llegar al pleno de la Cámara y así habían quedado esas votaciones, 48-48. Ahora era la votación final y alguien tenía que romper el empate en aquella Cámara Estatal de Representantes de Tennessee y lo hizo sorprendentemente María Fernanda Silva, un representante estatal que se llamaba Harry Byrne. Harry Byrne, un republicano de 37 años, había acudido al Capitolio Estatal de Tennessee ese día con una rosa roja en la solapa, la rosa roja que era símbolo de quienes se oponían al voto femenino. No pintaba bien aquello para la enmienda que otorgaría el voto a las mujeres. Pero cuando le tocó votar al representante Harry Byrne, sorpresivamente lo hizo a favor de la 19ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Y así, por un solo voto en la Cámara Estatal de Representantes de ese estado sureño, Tennessee, es que se ratificó la enmienda que otorgó el voto a las mujeres en Estados Unidos. Y yo no sé si el representante estatal Byrne se quitó la rosa roja de la solapa aquel día antes o después de votar. Yo no sé eso. Sí sé que él dijo que su mamá, la señora Phoebe Ensminger Byrne, lo había convencido a que cambiara de opinión. María Fernanda, qué bueno que el representante Byrne escuchara a su mamá. Iraín, esto lo sabes tú, esto lo sé yo, más que nadie, quizás, lo sabemos todos. Las mamás casi siempre saben de lo que hablan. Hay que escuchar a las mamás. Qué bueno que la escuchó el representante Byrne. Quien me conoce a mí sabe que a mí me encanta la Constitución de Estados Unidos, que me gustan, a mí me encantan sus 27 enmiendas, las 27. Creo firmemente en nuestro sistema democrático. Reconozco que no es perfecto, reconozco que hay que mejorarlo. Y en eso estamos en eso. Desde aquel 4 de julio de 1776, cuando nos declaramos nación. Y estoy usando eso de nosotros, porque aunque yo nací en otro lugar, como muchos de ustedes, yo me siento totalmente de aquí. Sí, no totalmente de aquí, como si mi familia hubiera llegado en el Mayflower, el barco aquel que trajo a los peregrinos en Plymouth. Y usted que me escucha también debe de sentirse así. A veces es difícil, sin embargo, entender completamente cómo funciona nuestro sistema. Mi explicación más sencilla es que funciona mejor que otros. A veces toma tiempo cambiar las cosas, a veces toma tiempo ampliar el espacio de libertad, de justicia. ¿Saben ustedes cuánto tiempo duró la ratificación de la enmienda que otorgó el derecho a voto a las mujeres? 42 años. Fue aprobada o presentada en el Congreso Federal en 1876 y no fue hasta un día como hoy, el 18 de agosto de 1920, que por un solo voto de un señor que escuchó a su mamá, gracias a Dios, por un solo voto, la Cámara de Representantes de Tennessee cambió la historia